Saludos, bienvenidos a nuestro curso de estadística para adultos, donde veremos diferentes tipos de modelos estadísticos lineales usados en la investigación. En este caso veremos el modelo lineal mixto o simplemente el modelo de efectos mixtos y su aplicación en la cría y mejora del ganado. El modelo lineal mixto es un modelo estadístico lineal donde tenemos por lo menos dos efectos aleatorios y dos efectos fijos, donde uno de estos efectos fijos es la media general. Pueden ser más de dos efectos fijos y más de dos efectos aleatorios que pueden estar contemplados en el modelo. En álgebra matricial el modelo se plasma de la siguiente manera: I es igual a xb más za más epsilon, donde I es la variable de respuesta, las observaciones o datos del modelo. XB es la parte del modelo donde se contemplan los efectos fijos, donde X es una matriz de incidencia que relaciona las observaciones con estos efectos fijos y beta es un vector de parámetros desconocidos para los efectos fijos. ZA es la parte del modelo que contempla los efectos aleatorios, donde Z es una matriz de incidencia que relaciona las observaciones con estos efectos aleatorios y A es un vector de parámetros desconocidos para los efectos aleatorios. Y epsilon es simplemente el error residual de nuestro modelo. Es decir, que tenemos una parte para los efectos fijos, una parte para los efectos aleatorios, los errores residuales y por supuesto nuestra dataset o observaciones. Si el único efecto fijo fuera la media, esto fuera un modelo aleatorio que se puede contemplar de la siguiente manera, donde I igual a mu más ZA más epsilon, donde mu simplemente es la media general. Esto simplemente es un modelo para efectos aleatorios y esta parte es los efectos aleatorios. Obviamente esto en álgebra de escalares se puede representar como mu más a sub i más e y j, y por supuesto ij, donde estos son efectos fijos, estos son el efecto aleatorio y este es nuestro error residual. Fíjense que esto simplemente es el modelo lineal general compactado, por eso decimos que en el modelo de efectos mixtos tenemos por lo menos otro factor fijo diferente de la media. El modelo lineal general y el modelo lineal mixto generalmente son usados para efectuar la correcta evaluación genética. Vemos en este esquema que en la cría y mejora del ganado, que es la rama de la ciencia animal que utiliza las variaciones entre los animales de una población para así mejorar sus méritos generación tras generación. La cría y mejora animal tiene como objetivo efectuar una selección adecuada, donde la selección simplemente es un proceso de reproducción diferencial donde se escogen los mejores genotipos para ser reproductores de la siguiente generación de animales, con el objetivo de obtener características de nuestra nueva descendencia que sean superiores a la de sus padres. El objetivo de selección siempre se encuentra con una adecuada evaluación genética. ¿Qué es la evaluación genética? Es simplemente un proceso estadístico donde se predicen los valores genéticos de todos los animales del rebaño con el fin de saber cuál es superior y cuál es inferior para una característica deseada. Eliminando primeramente todos los efectos ambientales, en este caso son efectos fijos que afectan el carácter. Por lo tanto, se utiliza el modelo lineal general o el modelo lineal mixto para predecir los valores genéticos de estos animales. En estos modelos, si es un modelo mixto, generalmente los datos, observaciones o valores de respuesta son las características que deseamos mejorar. Es decir, nuestro criterio de selección, que puede ser producción láctea, crecimiento, producción de carne, fertilidad al primer servicio, pueden ser otros como intervalo entre partos, etc. Los efectos fijos son cualquier efecto no genético que afecte la variabilidad de estas observaciones. En este caso puede ser el sexo, porque sabemos que los machos crecen más rápido que las hembras, época del año, porque sabemos que hay épocas lluviosas y épocas secas, donde los animales pueden volverse mejor. Fincas, sabemos que hay ganaderos más preocupados que otros, que le dan mejor suplemento a sus animales, mejores condiciones para que ellos puedan expresar su fenotipo. Y
Los efectos aleatorios en este caso puede ser el efecto directo del animal, es decir, el animal con registro, efectos maternos, es decir, el efecto de la madre que puede darse a los hijos, y entre otros efectos, y por supuesto tenemos el error residual, es decir, la variabilidad de otros factores que no conocemos. En esto lo que se busca es estimar un valor genético para cada animal con el objetivo de saber cuál es mejor que otro y poder seleccionar los mejores de nuestra población de animales. Es decir, que simplemente una predicción de efectos aleatorios ajustados por los efectos fijos en las observaciones. La estimación del mérito genético de nuestros animales se puede hacer también por el método de los mínimos cuadrados, donde es simplemente una regresión donde A es la variable dependiente o el mérito genético, la variable dependiente, y la variable independiente son las observaciones. Sabemos que esto es igual a h cuadrado, o el índice de herencia, multiplicado por el registro ajustado por sus efectos fijos, es decir, la observación menos mu. Este es llamado un índice de selección individual. ¿Por qué? Porque se usa el registro del propio individuo para estimar su mérito genético. Y podemos ver que en algunos casos, donde el modelo sea el siguiente, el índice de selección va a dar exactamente lo mismo que el modelo animal. Cuando el efecto fijo, o los efectos fijos, el único que se ajusta al modelo es la media, y los padres y las madres no son conocidos de estos individuos, el modelo lineal mixto da idénticos resultados que el índice de selección. Recordemos que el modelo lineal mixto es conocido en el área de mejora animal como el modelo animal, y en este caso como el modelo animal simple, donde I son las observaciones, es decir, las características medibles que se desean mejorar. Los efectos fijos son todos los factores que afectan la variabilidad de estas observaciones o de estas características que queremos mejorar, y los efectos aleatorios son los animales con registro. Entonces, cuando no tenemos otro efecto fijo que no sea la media y no conocemos los padres y las madres de los animales a evaluar, el modelo lineal mixto da idénticos resultados que un índice de selección. Esto lo vamos a confirmar con el siguiente ejemplo. Para encontrar los estimadores y las predicciones de los efectos fijos aleatorios se deben resolver estas ecuaciones que son llamadas las ecuaciones del modelo mixto de Henderson, donde tenemos la particularidad donde está R, que es la matriz de varianza y covarianza para los efectos residuales, y G, que es la matriz de varianza y covarianza para los efectos aleatorios. Vemos que en las ecuaciones del modelo mixto se usa su inversa, tanto para el miembro izquierdo como para el miembro derecho de estas ecuaciones mixtas. En este caso, se multiplica la varianza residual en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, si R inversa es igual a la matriz de identidad multiplicado por 1 entre la varianza residual, al multiplicarlo por otra varianza residual, quedaría la varianza residual entre la varianza residual, y eso multiplicado por la matriz de identidad es una matriz de identidad. Por lo tanto, esto sería igual que cancelarlo, es decir, que R se elimina de todas las ecuaciones. Ahora, para la matriz G inversa tenemos que es la inversa de la matriz de parentesco multiplicado por 1 entre la varianza genética aditiva. Si eso lo multiplicamos por la varianza residual, tenemos aquí una multiplicación de fracciones, y 1 por la varianza residual es la varianza residual en el numerador. Por lo tanto, la inversa de la matriz de varianza y covarianza de los efectos aleatorios sería la inversa de A, es decir, la inversa de la matriz de parentesco multiplicado por el escalar lambda. Por lo tanto, las nuevas ecuaciones del modelo mixto se elimina la inversa de R, es decir, la inversa de la matriz de varianza y covarianza del efecto residual, y la inversa de G, es decir, la matriz de varianza y covarianza para los efectos aleatorios, sería solamente A a la menos 1 por alfa, donde sabemos que alfa es un cociente entre la varianza residual y la varianza genético aditiva, y eso se puede demostrar que es 1 menos el índice de herencia entre el índice de herencia. En el siguiente ejemplo vamos a evaluar a estos 4 animales
para la característica peso al destete, usando el criterio individual. Es decir, usando la propia información de cada animal, donde el animal 1 tiene 195 kilogramos, el 2 200, el 3 200 y el 4 205 kilogramos. Vamos a utilizar un índice de selección. Sabemos que el A estimado va a ser igual a H cuadrado multiplicado por el registro ajustado. Sabemos que en un modelo animal se utiliza un estimador del índice de herencia, mientras que un índice de selección se utiliza el parámetro poblacional que no conocemos, por lo tanto esto genera un sesgo. Pero con una buena cantidad de datos, este sesgo se puede volver insignificante. Asumamos un índice de herencia de 0.5, es decir, 50%. Es decir, que la característica se hereda en un 50%. El otro 50% son por efectos ambientales o factores no genéticos y que se ve la variabilidad de esta característica. Entonces, sabemos que A va a ser igual a 0,5, siguiendo nuestra fórmula, multiplicado por, para el animal 1, 195, menos la media general, que tenemos que calcularla. Por lo tanto, un buen estimador de la media global sería la suma de todos los datos entre el número de datos, es decir, entre n. Entonces, entre 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, esto va a ser igual, aquí sería, esto sería 800 entre 4, y esto simplemente es 200 kilogramos. Volviendo a nuestro ejemplo, en esta parte no está mu, es decir, la media general, tenemos que poner la estimación que acabamos de calcular, que serían 200, y esto sería igual a 0,5 multiplicado por 195 menos 200 sería menos 5. Ahora esta multiplicación la tenemos que efectuar transformando 0.5 en fracción. Sería 5 entre 10 por menos 5 entre 1. Esto sería menos 25 sobre 10. Esto simplemente sería 25 entre 10. Aquí ponemos el 2, 2 por 10, 20. A este 5 pongo la coma y pongo mi 0. Aquí pongo 5, 5 por 10, 50. A este son pagos. Por lo tanto, esto es igual, para el animal 1, el mérito genético va a ser igual a menos, por aquí tenemos un negativo, 2,5 kilogramos. En estos índices de selección, el valor estimado del valor genético se interpreta como una desviación de la media. Es decir, que este animal está 2,5 kilogramos por debajo del promedio de la población. Es decir, que es un animal que no es efectivo para ser seleccionado como reproductor. Tomemos el caso 2. Caso 2, que sería el animal número 2. Sabemos que aquí tenemos 0,5 por el valor fenotípico, es decir, la observación, menos el promedio que lo calculamos como 200. Entonces tenemos aquí algo muy interesante, que esto sería 0, 200 menos 100 es 0. Por lo tanto, esto es 0,5 por 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Y por lo tanto tenemos un 0 kilogramos. ¿Qué quiere decir un valor genético de 0 kilogramos? Que no está ni por debajo ni por arriba de la población. Es decir, que un valor genético de 0 quiere decir que es igual al promedio. En este caso, 200. Fíjense que él pesa 200 kilogramos y su promedio es 200 kilogramos, por lo tanto no está ni por abajo ni por arriba del promedio general. Ahora vamos para el caso 3, que sería el animal 4. Para el animal 4, estimamos su valor genético, sería 0,5 multiplicado por su valor fenotípico, que es 205 kilogramos, menos 200, que es la media general, y esto es igual a 0,5 multiplicado por 5. 0,5 lo transformamos en fracción,
Y tenemos esto, sabemos que una multiplicación de fracciones es lineal, 5 por 5, 25, entre 10, sabemos que eso era 2,5, pero en este caso positivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este animal está 2,5 kilogramos por encima del promedio general del rebaño. Ahora vamos a realizar este mismo ejemplo, pero usando el modelo animal o el modelo lineal mixto. Para eso tenemos que armar las ecuaciones mixtas de Henderson. Sabemos que X es la matriz de incidencia que relaciona las observaciones con los efectos fijos. ¿Cuántos efectos fijos hay? Solo hay uno, que es mu. Por lo tanto, esto solo va a ser un vector. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4 y ponemos 1, 2, 3, 4. Tenemos nuestro vector. Sabemos que X traspuesto va a ser igual a cambiar esta fila por columna. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y la multiplicación de X traspuesta por X va a ser multiplicar el traspuesto de X por ese vector. Simplemente es sumar el número de observaciones y eso es 4. Ahora calculemos Z. Z es la matriz de incidencia que relaciona las observaciones con efectos aleatorios. En este caso, el animal corregido. Aquí tenemos el animal 1, el animal 2, el animal 3 y el animal 4. Sería 1, aquí está en el animal 2, está el animal 2, en el animal 3 está el animal 3 y en el animal 4 está en el animal 4. Por lo tanto, hay ceros en los demás elementos de esta matriz. Fíjense que estas matrices se arman como si fueran las matrices de las ecuaciones normales de mínimo cuadrado. Z transpuesta va a ser igual a esta matriz de identidad porque sabemos que el traspuesto de la matriz de identidad es la matriz de identidad 1, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ahora armemos X transpuesta por Z. Va a ser igual a usar el vector transpuesto por esta matriz identidad. Fíjense que esto va a ser igual, simplemente multiplicar fila por columna. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0, lo demás sería 0. Por lo tanto, aquí tenemos 1. Lo mismo pasa para acá, este 1 con este 1 con este y este 1 con este. Por lo tanto, tenemos 1, 1, 1 y 1. 4, 1. El mismo caso pasaría con Z transpuesta por X. En este caso, sería esta matriz de identidad igualita como está, multiplicada por este vector de aquí. 1, 1, 1, 1. Eso nos llevaría, en este caso, a un vector que sería de esta manera. 1, 1, 1, 1. Tenemos que calcular ahora Z transpuesta por Z. Y eso es igual a multiplicar esta matriz de identidad por una matriz de identidad. Y sabemos que eso es la matriz de identidad. Por lo tanto, aquí simplemente tenemos la misma matriz. Ahora, en el caso de calcular a la menos 1, hay unas reglas especiales que vamos a mencionar. Para calcular la inversa de A, es decir, la inversa de la matriz de parentesco, Henderson ideó un algoritmo donde se busca la inversa de esta matriz sin tener la matriz original. Pero para el caso donde no se tiene ningún registro genealógico, la matriz de parentesco inversa simplemente va a ser una matriz de identidad de tamaño cuantos animales haya en el registro. En este caso, 4 por 4. 1, 2, 3, 4. 0, 0 y 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0 aquí. Ahora, el escalar alfa, asumiendo un índice de herencia del 50%, va a ser igual a 0,5 a 1 menos 0,5 entre 0,5. Sabemos que
en el numerador tenemos 0,5 y eso lo dividimos entre 0,5 y todo número dividido entre el mismo número es 1. Por lo tanto, a la menos 1 por alfa simplemente va a ser 1 por la matriz identidad. En este caso particular es simplemente la matriz identidad. Y para armar el último pedazo de las ecuaciones que nos falta, que sería z transportada por z más a la menos 1 por el escalar alfa, va a ser igual a la matriz identidad más la matriz identidad, que para este caso simplemente va a dar una matriz diagonal donde se suman sus elementos de las diagonales porque los demás son elementos nulos y sería 2, 2, 2, 2. Con esto podemos armar las ecuaciones del modelo mixto y calcular los valores genéticos o la predicción de los efectos aleatorios de cada animal. Para el modelo lineal mixto que acabamos de hacer, no necesariamente se tiene que calcular y hacer los productos de matrices. Se puede usar un algoritmo más fácil para plasmar las ecuaciones del modelo mixto. En este caso, tenemos que donde x transpuesta por x y no 4, ahora tenemos aquí el número de animales, 1, 2, 3, 4, aquí tenemos también el número de animales. Fíjense que esto es lo que calculamos en los dos productos matriciales. Aquí sabíamos que es una matriz diagonal donde 2 está en la diagonal. Esto está multiplicado por el efecto fijo mu, por la estimación del valor genético del primer animal, por la estimación del valor genético del segundo animal, por la estimación del valor genético del tercer animal y por la estimación del cuarto animal. Y eso está igualado con el vector de lado derecho, que recordemos que es el RHS. No hay que hacer el producto de matrices y vectores porque simplemente en la primera posición ponemos la suma de todo esto que sabemos que era 800, es decir, la suma de las observaciones, y lo siguiente es poner cada observación. Para cada animal, el animal 1 dio 195, el animal 2, 200, el animal 3, 200, el animal 4, 205. Esto es equivalente a hacer el producto de x transpuesta por y z transpuesta por y. Para ahorrarnos ese tiempo en el cálculo, se pone directamente la suma de las observaciones y las observaciones por cada animal. Este sistema de ecuaciones lo podemos resolver pasando esta matriz coeficiente a invertir de este lado y multiplicarlo con el RHS. Pero hay una propiedad de esta matriz que tiene muchos ceros, es decir, que la matriz de coeficientes para el modelo mixto siempre va a ser una matriz dispersa, es decir, que tiene muchos ceros. Podemos aprovechar esa propiedad para resolver el sistema de ecuaciones más fácilmente y obtener las predicciones de los efectos aleatorios. Simplemente multiplicamos fila por columna de esta matriz por este vector y tendremos 4 por mu, 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 mu y mu. Así tendremos a 1, a 2, a 3 y a 4. Aquí tendremos 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3 y 2 a 4, igualado a el RHS. Ahora, todo lo demás que hay aquí es 0. Vamos, aprovechando estos 0, vamos a resolver el sistema por absorción. Multiplicaremos entonces la primera fila de nuestro sistema de ecuaciones por menos 2. ¿Qué nos va a generar esto? Que aquí en esta ecuación se transforme como menos 8 mu. Aquí tendremos menos 2 a 1, menos 2 a 2, menos 2 a 3, menos 2 a 4. Y eso está igualado a 8 por 2, 16, y más por menos, menos 1600. Fíjense en algo. Ahora, si sumamos todas las demás ecuaciones a la primera,
tendremos menos 8 más 4, sería menos 4 para mu. Esto se volvería 0, porque menos 2 más 2 es 0, esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0. Y aquí sería menos 1600 más 800, que sabemos que es la suma de esto, sería menos 800. Por lo tanto, aquí sería menos 4 mu es igual a menos 800. Simplemente despejamos mu y tendremos que mu va a ser igual ¿a quién? A menos 800 entre menos 4. Y menos por menos es más, así que el resultado es positivo. Y 8 entre 4 serían 2. En este caso sería 200 kilogramos la estimación del promedio. Y vemos que es idéntica a la calculada por el índice de selección. Para el caso del animal 1, sabemos que A estimado va a ser igual ¿a quién? A despejar esto. Si esto está igualado a 195 y sabemos que mu es 200 y este está sumando, tiene que pasar al otro lado restando, sería menos 200 y este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Sería entre 2. Esto sería menos 5 entre 2. Lo que debería dividir 5 entre 2 va a ser igual a 2, 1 por 2, 4, al 1, al 5, 1, pongo como el 0, aquí sería 5, esto sería aquí pago, por lo tanto, esto es igual a menos, porque aquí tenemos negativos, menos 2,5 kilogramos. Es decir, una estimación, una predicción idéntica a la calculada por el índice de selección. Ahora vamos a calcularlo para los demás animales. Para el animal 2 y 3 vamos a hacer la misma ecuación ya que tienen los mismos registros. Fíjense que esto simplemente es multiplicar la cocolumna de la matriz y el vector. ¿No? Sabemos que aquí el A1, el A3 y el A4 están multiplicados por 0 para el animal 2. Por lo tanto, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Lo que nos queda mu más 2 por A2 igual a 200. Simplemente voy a despejar esto. La estimación para el animal 2 de su valor genético sería 200 menos mu entre 2. Lo que sería igual a su valor fenotípico menos su media entre 2. Sabemos que la media era 200. Por lo tanto, esto sería 0 entre 2 y esto es igual a 0 kilogramos. Para el animal 3 también daría 0 kilogramos porque tenemos que su registro es igual a su media. Así que para el animal 3 tenemos también 0 kilogramos. Es decir, que no están ni por encima ni por abajo del promedio del rebaño. Para el animal número 4 tendremos la siguiente ecuación. Mu más 0 por A1 más 0 por 2 0 por 3 más 2 por A4, eso es igual a su registro que son 205 kilogramos, ¿no? Estos productos son 0, lo que tendremos mu más 2 A4 es igual a 205 y simplemente despejando tendremos que la estimación del valor genético para A4 sería 205 menos mu entre 2, lo que es igual a 205 menos 200 entre 2, sabemos que eso es 5 entre 2 y eso lo calculamos que es 2,5 kilogramos, pero en este caso positivo, por lo tanto le está 2,5 kilogramos por encima del promedio del rebaño. Tenemos que aclarar que este es el valor genético del animal, pero ellos solo transmiten a su descendencia la mitad de sus genes, es decir, el 50%. Por lo tanto, en mejor animal, los valores genéticos se estiman o se
ponen en los catálogos como DEP, donde el DEP es simplemente la mitad del valor genético estimado. Y si le calculamos la mitad, el DEP para el animal 4 sería 1 medio multiplicado por 2,5. Esto lo vamos a transformar en una fracción. 2,5 sería 25 sobre 10 por 1 medio. Lo que tendríamos que sería 25 sobre 10 por 2, 20. Y 25 entre 20 sería, para este caso, serían 2, 40, este 10, y serían 5. Por lo tanto, 1,25 kilogramos. Es decir, que el animal 4 tiene un valor genético de 1,25 kilogramos, o un DEP, que es las iniciales de diferencia esperada de la progenie. Es decir, que lo que él te garantiza que va a tener crías para peso al destete 1,25 kilogramos mayores al promedio de la población o del rebaño. Por supuesto, es un incremento pobre, pero con muchos animales, con diferentes variabilidades, se pueden hacer selecciones objetivas y precisas de nuestros reproductores.